Hoy volvemos a salir al aire o por este medio. Y quiero entonces explicar la segunda parte de la enseñanza de ayer. Ayer no lo di completo porque mucha información, es un poco denso, pero quiero dar la segunda parte hoy. Y con esto quiero entonces finalizar esta parte de Santiago. Nosotros ayer entonces leímos el capítulo 1, verso 25 de Santiago. Jacob dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ayer nosotros hablamos rápidamente, voy a dar un repasito, de la autoridad desmedida que los rabinos tomaron desde aquel entonces. Dr. Michael Brown, en su libro Respondiendo a Objeciones Judías, número 5, dice: la autoridad rabínica va más allá de los parámetros de los jueces establecidos por Dios, por Adonai, de acuerdo a Deuteronomio 17 y 18. Dice: la autoridad rabínica afirma que su interpretación de la Escritura tiene más peso que el sentido llano de la misma palabra. La autoridad rabínica afirma tener mayor peso al hacer juicios legales que la voz profética. La autoridad rabínica afirma que cualquier judío que rechace sus normas no tiene lugar en el Olam Jabá, en el mundo venidero, en la vida eterna. La autoridad rabínica reclama al menos algún nivel de inspiración divina para sus decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, esta exageración por parte de las autoridades rabínicas, que viene desde allá atrás y se enfrentó a Yeshua, por eso era que peleaban tanto, porque Yeshua estaba diciendo: oíste que fue dicho, mas yo os digo. O sea, ellos dicen, pero yo, la Torah viviente, estoy dando la correcta interpretación. Esto trae entonces problemas, porque si vamos a la luz de las Escrituras, un rabino que se sabía todas estas leyes, ayer hablamos de lo que era una reforma, una promulgación, una tradición, una ley de hombre, obras de la ley, etcétera, etcétera, que todo esto lo escribieron los rabínicos. Si hay una persona que sabía todo esto de memoria, era Rab Shaul o Pablo. Pero cuando él tiene el encuentro con el Señor, cuando sus escamas caen de los ojos y el Señor le revela la vida eterna, entonces él cambia sus leyes, porque él practicaba todo esto, él cambia sus leyes por la ley que el Señor manda, esa que dice Hebreos, que está escrita en nuestras mentes y corazones, tal como Yeshua lo ha enseñado, porque él es el nuevo pacto, es el Nuevo Testamento. Entonces fíjense, entre las leyes rabínicas, una de esas es Masin Hatorá, que significa obras de la ley en hebreo, pero en griego es erganomo, que traduce obras de la ley. Y voy a agarrar un solo ejemplo que está en el libro de Gálatas para que usted entienda esto, porque va a llegar el momento que nosotros como pueblo vamos a ir entendiendo las cosas y necesariamente tenemos que unirnos. No predicamos ni enseñamos separación, sino unidad en el espíritu, porque Yeshua es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, fíjese, con respecto a la justificación por medio de las leyes de los hombres y la justificación por medio de la ley divina o la palabra del Señor. Dice acá, el libro de Gálatas: Rab Shaul o Pablo está teniendo un altercado, discusiones contra los rabinos o contra estas autoridades que pusieron todas estas leyes. Entonces está diciendo acá el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, cuando nosotros vemos aquí obras de la ley, eso en griego es erganomo y en hebreo es masin haturá, que fueron leyes puestas por las autoridades rabínicas, religiosas. Entonces, Rab Shaul o Pablo lo que está diciendo, porque todos los que dependen de las leyes rabínicas o religiosas están bajo maldición. Entonces yo así lo entiendo. Y así es que se debe entender. Aquí no se refiere a las obras de la ley de Moisés, por favor. Por favor, no comete ese error. Por eso es que tenemos que entender lo que realmente está diciendo la palabra. O sea, entendemos lo que leemos. Porque si no vamos a hablar lo que no es. Y el punto es la fe
o las leyes rabínicas. Ese es el punto de Pablo. O sea, tú entras al pacto con Israel o por fe o haciendo las leyes rabínicas. Entre esas leyes rabínicas, donde está Masinja Torah o Erga Nomo, usted lo puede buscar en griego, Erga Nomo, que significa precisamente el legalismo, ¿verdad?, excesivo de las leyes de los hombres puestas sobre los hombres para cumplirlas. Nos vamos a dar cuenta entonces que no vamos a tener ningún tipo de justificación cuando hacemos ese tipo de leyes, pero por medio de la fe en Yeshua entran a pacto todas las naciones y todo el mundo. O sea, Israel termina de entrar completamente porque es por la fe en Yeshua, y las naciones, para que la bendición de Abraham entonces se cumpla y les haya alcanzado. Entonces, el punto es este. Dentro de las obras de la ley está la circuncisión. ¿Por qué? Porque es un Masinja Torah, es una ley legalista, y por eso ellos decían, tiene que ser circuncidado. Y por eso Rab Shaul termina Gálatas diciendo, miren señores, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yeshua. Cuando él dice las marcas del Señor Yeshua, es porque está haciendo una comparación con lo que es la circuncisión y las marcas que él traía en su cuerpo por el sufrimiento y por la fe en Yeshua. Entonces, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ay, no, que yo quiero pertenecer a Israel. Ay, sí, porque yo soy judío, voy a pertenecer a Israel. Te vas para Israel, te dan tu yeshiva de 3 años, te meten Masinja Torah, obras de la ley, te están separando del pacto, aunque tú crees que estás muy unido a Israel. ¿Entiendes? Y eso es lo que Rab Shaul está diciendo acá. Fíjese que el capítulo 3, él está diciendo, ¿quién os fascinó? Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Yeshua HaMashiach ya presentó claramente entre vosotros siendo crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en fe? O sea, recibiste el Espíritu, recibiste la vida por el mandamiento de los rabinos o por creer en fe en Yeshua. Ese es el punto. Ahora, ¿quién más tiene autoridad de hablar estas cosas que un rabino que se sabía todas estas leyes de memoria? Y tuvo un encuentro con Yeshua y cambia entonces todas estas leyes y presenta la verdadera ley, que es la que está hablando Santiago, que te trae libertad y te trae vida eterna, y el que la haga entonces es justificado, porque está cumpliendo la palabra del Señor, no la palabra de los hombres. El hombre no puede justificar al hombre. Si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes heredar el reino de los cielos. Entonces, porque todo lo que depende de las obras de la ley, de las leyes rabínicas, están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en las obras escritas, que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Ahí sí. Ella está diciendo, mira, maldito todo aquel que no cumple la palabra del Señor, porque está hablando del libro de la ley. Pero el libro de Gálatas, ¿cuándo fue escrito? El libro de Gálatas fue escrito aproximadamente en el año 30, año 33, dicen algunos. O sea, quiere decir que ellos estuvieron bajo esa revelación de gracia y de fe durante 30 años, y aquí, porque esto no existía. Gálatas, no está creyendo que Pablo estaba leyendo Gálatas, no. Ellos están viviendo la gracia por fe, y en el año 33 están escribiendo, el año 30, 33 están escribiendo Gálatas, y él está diciendo estas cosas. Todo el que no permanece en lo que está escrito en el libro de la ley, porque tenían el rollo de la Torah, ¿verdad?, para hacerla, entonces ese sí es maldito. Y sigue diciendo, y que por la ley, y este es el punto que debemos de tener claro para poder entender las Escrituras. Escúcheme algo, y yo lo digo con toda humildad. Mientras más separados estemos de los que escribieron la Biblia, menos vamos a entender lo que realmente ellos dijeron. La Biblia es un libro escrito mayormente por el pueblo judío. Y nosotros, para dar la interpretación correcta, tenemos que entender realmente lo que ellos vivieron. O sea, yo no puedo entender esto aplicando a la realidad de hoy, sino que tengo que entenderlo a la realidad que se estaba viviendo en aquel entonces. Porque nada puede significar hoy que no significó antes. Esa es una regla de interpretación. Entonces dice,
Por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Entonces la gente dice, ¿te das cuenta que la ley de Moisés no? Hay que tener cuidado lo que decimos. Cuando aquí está hablando por la ley, aquí lo que está diciendo, por esa ley. ¿Cuál ley? La ley rabínica. ¿Cuál ley? Erganomo. ¿Cuál ley? Obras de la ley. ¿Cuál ley? Masin Haturá. Por las leyes rabínicas, está diciendo, por esa ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces está diciendo, mire, por las leyes rabínicas nadie va a ser justificado para el Señor. Por las leyes rabínicas nadie realmente está en el pacto de Israel, sino es por fe. Y sigue diciendo, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces ahí mete la Torah, ahí pone entonces Rab Shaul lo que le fue revelado. Él siendo entonces criado, él siendo educado a los pies de Gamliel, entonces se olvida de todas estas cosas y dice, mire señores, la revelación es esta, que el justo por la fe vivirá, para que la bendición de Abraham alcance a todas las naciones, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por eso es que Gálatas dice, y los que son de fe, no de obras de la ley, los que son de fe, no de mandamientos de hombres, los que son de fe, no de erganomo ni masin haturá, los que son de fe, estos son hijos de Abraham y herederos según la promesa. Entonces las naciones del mundo van a pertenecer a Israel y van a heredar la promesa por fe. No por guardar los mandamientos de los hombres, no por guardar las obras de la ley. El que guarda las obras de la ley hoy mismo y cree que por guardar todas las leyes fariseicas y de los hombres pertenece a Israel y al pacto, está equivocado. La única manera de pertenecer al pacto que dijo el Señor es a través por la fe en Yeshua. Entonces, ninguno se justifica porque es evidente que el justo por la fe vivirá. Y la ley rabínica, por eso es que tenemos que entender lo que realmente está diciendo, erganomo, las obras de la ley, masin hatorá, o esta ley, no es de fe, por supuesto. Claro que no es de fe porque Yeshua no está. Claro que no es de fe porque ellos no vieron la revelación, en parte, no todos, de que Yeshua era el Mesías y que tenía que ser por fe. Por eso es que, fíjese, el pacto, si yo lo llevo con obras de la ley, con mandamientos de hombre, va a excluir a los gentiles, a las naciones. Pero el pacto, que es lo que está en el corazón del Señor y es lo que dice la palabra, cuando yo lo traigo y pongo el pacto con fe, entonces trae bendición a las naciones. Y eso fue lo que el Señor dijo, para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, absolutamente todas. Entonces no somos dos, somos uno. Hay una cabeza que es Yeshua y un cuerpo que somos nosotros. Entonces sigue diciendo, y la ley no es de fe, la ley rabínica, los masin hatorá, ¿verdad? Sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Este punto es importantísimo porque cuando está diciendo que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, es porque los rabinos, cuando hablan de la ley oral, ellos dicen que Moisés la recibió en el Sinaí y están tomando entonces este verso para decirle a los demás, el que hiciera estas cosas por ella vivirá. No, el que hiciera las cosas, las leyes rabínicas, por ella no va a vivir, sino que es maldito, está diciendo Rafael, está diciendo la palabra. La única manera que el hombre pueda vivir es haciendo lo que está escrito en la palabra del Señor, y es lo que está hablando el libro de Santiago. Esa ley que liberta, esa ley que da vida, la palabra del Señor dentro de nuestros corazones. Entonces, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera esta cosa vivirá por ella. Es tomado de una forma equivocada por los rabinos, por eso debemos entender el pensamiento de aquel entonces. Entonces aquí Rab Shaul pone el punto final y dice, Yeshua, el Mesías, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero, para que en Yeshua HaMashiach, aquí está el punto, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos también los judíos la promesa del Espíritu. Entonces la posición de Rab Shaul, una posición que es completamente correcta de acuerdo a lo que él recibe por parte de Yeshua, la está plantando, la está poniendo y se está oponiendo
a todas estas leyes rabínicas, por eso estaban empeñados en la circuncisión, estaban empeñados en todo este tipo de leyes para declarar que un gentil pertenecía a Israel. Entonces, la posición de las naciones con respecto a Israel es de fe, al igual que la de los gentiles y los de Israel es de fe. O sea, por medio de la fe, yo entro en el pacto, y si entro en el pacto, entonces tengo la bendición, tengo la vida eterna. Entonces yo quisiera, no sé, estoy hablando un poquito rápido porque no lo quiero hacer tan largo, que entendiéramos por lo menos este punto. El doctor David Stern, fíjese cómo él traduce. Vamos a traducirlo paso por paso para que ustedes entiendan mejor lo que yo traté de explicarlo, porque es un poco denso. Entonces, Gálatas capítulo 3, verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, estas son las obras legalistas, las leyes legalistas de los rabinos, están bajo maldición. Eso es correcto. A mí nadie me va a decir que es judío porque cumple las leyes fariseicas. Olvídese de ese cuento. La única manera de tú estar en bendición es cumpliendo la ley de Adonai que está escrita en nuestras mentes y nuestros corazones de acuerdo a Hebreos. Y eso hay que también saberlo entender. ¿Cuál es esa ley? Porque otras fueron abrogadas después de la muerte y resurrección de Yeshua. Entonces no es tan fácil. Y por eso es que esto está tan enredado. Y para nosotros poder dilucidar y poder tener claridad, tenemos que ir, señores, al contexto. Entonces dice, fíjese, aquí yo dije entonces, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. David Stern lo traduce así: porque todo aquel que depende de las observancias legalistas, se da cuenta, de los mandamientos de la Torá, vive bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no continúa haciendo todo lo que está escrito en el rollo de la ley. Clarito. O sea, no es por hacer las leyes de los hombres que vas a tener salvación, ni justificación, ni transformación. Es haciendo lo que manda el Señor. Y eso viene por el Espíritu. Tenemos una posición tan bella, tan excelente, tan preciosa. Oír la voz del Señor, los mandamientos del Señor en nuestro espíritu. Que Él nos cuida, que Él nos habla, que Él nos dirige, que Él nos enseña la verdad, que nos da sabiduría. Y entonces, a veces malinterpretamos. Entonces el verso 11 dice, acá, la traducción tradicional dice: y que por la ley ninguno se justifica, el justo por la fe vivirá. Dice el 11, es evidente que nadie puede ser justificado, nadie puede ser declarado justo por Dios mediante el legalismo, que es lo que le estoy diciendo, las obras de la ley. Y ese es el punto, y eso es lo que Rab Shaul está hablando en Gálatas. Es una posición firme contra el legalismo fariseico que enseñaba y decía que para que las naciones pertenezcan al pacto con Israel, tenían que ser circuncidados y que tenían que guardar esa ley. Entonces, es evidente que nadie es declarado justo mediante el legalismo, puesto que la persona que es justa obtendrá la vida por la fe y siendo fiel. Claro, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces fíjese cómo lo traduce David Stern, excelente. Dice: además, el legalismo, se da cuenta, esta ley fariseica no se basa en la confianza y en el ser fiel, sino en un uso equivocado del texto. Por eso es que ellos dicen que no, Moisés recibió la ley oral, y lo que nosotros decimos, eso es divino, eso es santo, es puro, y pusieron todas sus reglas, y pusieron todo. Por eso es que Yeshua chocaba. Por eso es que muchas veces uno choca, porque resulta que la ley que yo tengo que obedecer y en lo que tengo que caminar y la que me justifique y me da la vida eterna es la del Señor. Esa es la primera. Que yo voy a guardar leyes que me conectan con nuestras raíces, con el pueblo, que me conecta, que hay una costumbre. Sí, cómo no, pero no lo voy a poner como ley por encima de la Torá. Porque este es el punto que está aquí hablando Rab Shaul. Me perdonan si es muy denso esto, pero tengo que decirlo. Ya estoy terminando. Entonces, además del legalismo, verso 12,
no se basa en la confianza y en el ser fiel, es decir, fe, sino en un uso equivocado del texto que dice cualquiera que haga estas cosas obtendrá la vida por medio de ellas. Entonces los rabinos ponen sus takanot, ponen sus masim, ponen sus halajá, ponen sus geserot, ponen sus reformas, ponen todo eso y dice, el que hiciera estas cosas por ella vivirá. Tomando ese texto de una forma equivocada para ellos ponerse en la misma autoridad de la palabra y enseñar al pueblo que haciendo esas cosas van a ser justificados. El choque que siempre tuvo Yeshua. El Mesías, entonces finaliza diciendo, nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, siendo maldito o maldecido a nuestro favor, porque la Torá dice, todo el que es colgado en una estaca se encuentra bajo maldición. Yeshua, aleluya. El Mesías hizo esto para que en unión con él los gentiles pudiesen recibir la bendición anunciada a Abraham, de manera que teniendo fe y siendo fieles, pudiésemos, ahí se pone él como judío, pudiésemos, gentiles y judíos, recibir lo que fue prometido, es decir, el Espíritu. Y por eso Gálatas dice, y los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso Gálatas dice, de modo que los de fe son bendecidos como el creyente Abraham. Este punto es un punto que si yo lo entiendo, voy a empezar a entender muchas partes en la Escritura cuando usted lee entonces obras de la ley. Y cuando lee usted entonces bajo la ley. Son posiciones o escritos legalistas, leyes de hombres legalistas, que en vez de ayudar al hombre a acercarse al Señor, más bien lo que hacían era alejarlo. Entonces esta parte, que es la segunda parte de ayer, quiero darla hoy, espero que sea de bendición. Trate de entender lo que le dije, por favor. Tenga claro siempre que usted lee en la palabra obras de la ley, se refiere al legalismo. Bajo la ley se refiere al legalismo. Usted lo puede buscar en el griego y usted va a ver que dice erganomos o uponnomos. Y esta es la ley a la cual Rab Shaul estaba invalidando cuando él dice no es por aquí, es por la fe en Yeshua nuestro Mesías. En el tiempo las cosas se irán aclarando y yo espero que nos sigamos amando, ¿verdad? Que haya esa unión, que haya esa concordia, que haya esa unidad, respetando las visiones y entendiendo que Yeshua es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Unos verán esto de una manera, otros verán de otra. Lo que sí es cierto es que la justificación no viene por la ley de los hombres, sino por la ley del Eterno. Bienaventurado. Así dice Santiago, ¿verdad? Bienaventurado en todo lo que haga. Esa ley perfecta, esa ley que te liberta, la que viene de la boca de Yeshua y la que fue revelada a los apóstoles para ser esparcida a todas las naciones del mundo. Que el Señor les bendiga. Esta es la segunda parte. Que tengan entonces una semana de mucho éxito en Yeshua nuestro Mesías. Shalom.